Saludos cordiales, estimados estudiantes de las carreras de Educación Inicial, Educación Básica y Comunicación Social. Bienvenidos a este video de refuerzo previo a sus exámenes finales. En esta ocasión se comentarán algunos aspectos importantes sobre las estrategias de comprensión lectora, ¿sí?, que usted va a aplicar en el ámbito académico para mejorar en sus estudios universitarios. Mi nombre es Cristina Velázquez, soy autora de la asignatura Introducción a la Comunicación de la carrera de Educación Inicial y junto con mis compañeros, la magíster Silda Lara, autora de la carrera de Comunicación Social, y el magíster Javier Morillo, hemos preparado los recursos de las pestañas de refuerzo como apoyo a sus estudios finales del curso de nivelación. ¿Sí? Vamos a empezar entonces recordando que la lectura es una herramienta indispensable para el desarrollo académico. No basta con tener fluidez al momento de leer, sino que es muy importante comprender todo aquello que se lee. Para esto, nosotros vamos a ver en este video algunas recomendaciones importantes que usted tiene profundizadas en su guía didáctica de la unidad 2, ¿sí? Estas recomendaciones son para mejorar el nivel de comprensión lectora que tenga obviamente al momento de leer los textos, no solo en esta asignatura, sino en todas las demás durante sus estudios universitarios. Entre otras, entonces, las estrategias más utilizadas son las siguientes. Tenemos aquí, como pueden ver en la diapositiva, primero la lectura silenciosa, ¿sí? La lectura en voz alta para practicar la correcta pronunciación de las palabras, una entonación adecuada y marcar las pausas que señalan los signos de puntuación. Una lectura superficial o rápida para tener una visión clara de lo que se dice, de lo que dice el texto y cómo está organizado el mismo, ¿sí? Una lectura atenta para comprender todo lo que el texto dice, las ideas principales y secundarias. Leer y volver al texto a releer, ¿sí? Detener la lectura. En este momento de detener la lectura nos va a servir para que nos formulemos preguntas que se refieran a lo literal que está, a lo explícito que está en el texto, o para lo que debe deducirse, es decir, para lo inferencial. Recuerden ustedes la videoconferencia que tuvimos en esta unidad, hablamos de los niveles de lectura y hablamos de los niveles literal, inferencial y pragmático. Entonces vamos a recordar esto y vamos a detener la lectura para formularnos preguntas respecto a eso. Vamos a usar en el contexto la sinonimia y la antonimia para dar significado a una palabra nueva. Esto quiere decir que si en el texto no entendemos algo, pues lo vamos a reemplazar con una palabra que tenga igual o significado parecido, pero que no varíe el contexto de lo que quiere decir el discurso que estamos leyendo, ¿sí? También para inferir el significado de palabras y oraciones y para verificar las predicciones que usted se hizo en la etapa de prelectura, ¿sí? Recuerde que para esto usted también debe haber estudiado las etapas de la lectura, que son lectura, prelectura, lectura y poslectura. También hay que detener la lectura en un momento dado para dividir el texto en partes importantes y para darnos cuenta, asociar y discriminar las ideas principales de las secundarias. Vamos a reconocer las relaciones de significado entre las diferentes frases del texto, ¿sí? También es importante que una vez que nos hayamos hecho todas estas preguntas al detener la lectura, pues continuemos leyendo y al finalizar vamos a resumir el texto a través de organizadores gráficos como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas mentales, entre otros. ¿Sí? Estas estrategias les van a servir a ustedes como docentes para guiar a sus estudiantes en la elaboración de comentarios, análisis y críticas sobre la lectura. Y ahora que están en etapa de estudiantes, pues les va a servir para realizar lo mismo, pero de forma autodidacta. Recuerde que esta modalidad de estudio requiere muchísimo de que usted autorregule su aprendizaje, pueda organizar su tiempo y pues que sea autodidacta en cuanto a sus conocimientos. Bien, entonces otras de las técnicas de comprensión lectora que usted puede poner en práctica para, por ejemplo, estudiar para sus exámenes finales son las que vamos a mencionar a continuación, pero no sin antes recordarles que la comprensión lectora es un ejercicio, ¿sí? Que consiste en entender o comprender un texto en su totalidad.
no parcialmente, porque esto nos puede llevar a vacíos en cuanto a lo que el texto en realidad quiere decir, y al tener vacíos sobre esto puede causar malas interpretaciones o inferencias erróneas a lo que en realidad quiere decir el texto. ¿Sí? El comprender un texto entonces significa estar en la capacidad de responder a cualquier pregunta que me hagan dentro del texto, sobre el texto. Eso quiere decir que si es que usted leyó correctamente todas las guías didácticas de las unidades, pues va a estar en capacidad de responder las preguntas planteadas en su examen, obviamente, si usted practicó una correcta comprensión lectora de todos los temas de este curso de nivelación. ¿Sí? Es así que tenemos algunas técnicas que ayudan a mejorar el estudio cuando esto se realiza de forma autónoma en base a un texto guía. Estas técnicas son, por ejemplo, el subrayado, ¿sí? Como tenemos aquí en la diapositiva, cuyo objetivo es destacar la importancia que tienen determinadas frases claves dentro del texto, a fin de ayudar al estudio y comprensión de la lectura. Para esto es importante tomar en cuenta que no se debe subrayar más de lo debido. Solamente voy a subrayar las frases clave. ¿Sí? Debe ser una lectura larga para poder aplicar esta técnica. En una lectura de un párrafo yo puedo subrayar, pero ya no serían las ideas ni las frases clave, sino la palabra clave en ese caso, que es otra técnica que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, para esta técnica, primero usted debe realizar una lectura global del texto para visualizar las ideas más significativas. Debe realizar una segunda lectura para subrayar las palabras o frases que ameriten ser destacadas, y va a acompañar este subrayado con algunas notas al margen o al final de la hoja, notas con sus propias palabras que le ayuden a comprender mejor por qué subrayó eso y qué relevancia tiene para el tema que está estudiando. ¿Sí? Se puede diferenciar con diferentes colores de subrayado las ideas principales y secundarias, que para eso, para identificar este tipo de ideas, usted también tiene especificaciones en su guía didáctica, ¿no? Otra de las técnicas es la lluvia de ideas, cuyo objetivo es lograr el interés y la participación de los estudiantes previa motivación del docente dentro de una temática general de propuesta. Esta es una técnica que se puede aplicar más en una modalidad de estudio presencial, pero que la hemos querido anotar aquí porque usted puede hacer uso de esta técnica cuando empiece su práctica docente ya en el estudio de carrera, ¿sí? Entonces, para aplicar esta técnica es es muy importante que usted primero plantee la temática en general o varios subtemas derivados. También lo puede hacer de forma autónoma, ¿no? Si usted ya tiene el tema general y sus docentes ya indicaron qué es lo que van a hablar, pues usted ya tiene la temática. Luego va a solicitar a los estudiantes o a solicitarse usted mismo que aporte con ideas relacionadas a la lectura, y va a registrar en un cuaderno, en un papelote, las ideas más relevantes o lo que usted considera que tiene un valor destacado. Una vez que usted ya tiene estas ideas, pues usted va a plantear conclusiones sobre el tema que leyó. ¿Sí? Otra de las ideas, de las técnicas, es la palabra clave que les mencionaba anteriormente, cuyo objetivo es identificar la palabra más importante para a partir de ella realizar inferencias, análisis o conclusiones. ¿Sí? Esto se realiza con una lectura individual de un texto o de un párrafo. ¿Sí? Es justo lo que les decía para textos más pequeños. Entonces usted debe subrayar la palabra más relevante, ¿sí? Y una vez que ya tenga la o las palabras relevantes, va a hacer una lista con estas palabras ya en la postlectura, y va a ejemplificar con oraciones estas palabras clave, pero con oraciones que vayan de acuerdo al contexto de la lectura. ¿Sí? Esta es la técnica de comprensión lectora relacionada a la palabra clave. En cuanto a la siguiente técnica, tenemos la lectura exegética, que de igual forma se aplica más en trabajos en el aula. Entonces es una técnica que a usted le permite leer un texto de forma comprensiva y luego comentarlo, dividiendo entre ideas principales y secundarias. Entonces es una lectura comentada. Es conveniente que usted como profesor, cuando inicie su práctica docente, debe darles un modelo
cómo se hace para que los estudiantes puedan llevarlo a cabo. Esta técnica consiste en que cada estudiante va leyendo un párrafo, hace una pausa y realiza un comentario, un comentario, una crítica o una valoración sobre el párrafo leído y lo aplica en contexto. Es decir, realizar una lectura literal al momento de llevarla a cabo, inferencial para que el estudiante pueda deducir lo que quiere decir el párrafo que leyó, y pragmática al momento de realizar su comentario crítico y ponerla en el contexto del que se está hablando, ¿sí? Bien, la siguiente técnica es la técnica de comprensión lectora, que se trata de la lectura sustitutiva, que consiste en cambiar y sustituir las palabras subrayadas en un párrafo. Entonces va de la mano con la técnica de la palabra clave y la técnica del subrayado. Entonces cuando cumplimos esta técnica y ya vemos que usted tiene sus elementos subrayados, usted puede sustituir estas frases por otras con sus mismas palabras o las palabras utilizando la técnica de sinonimia por palabras que le sean más fáciles de recordar a usted, y de esta forma pues va a comprender la lectura y va a recordar los temas importantes de cada uno de estos aspectos, ¿sí? Otra técnica es la técnica de mapas conceptuales, que nos sirve para representar esquemáticamente las relaciones significativas entre los contextos en forma de proposiciones, de propuestas unidas entre sí para formar una unidad semántica, que es semántica que tenga sentido y significado, ¿sí? En la elaboración de estos mapas conceptuales usted puede utilizar diferentes figuras, diagramas, cuadros, círculos, triángulos, polígonos, nubes, lo que a usted se le facilite mejor para su aprendizaje. Entonces, para realizar esta técnica, usted va a identificar las palabras clave y va a formar esquemas conceptuales, esquemas gráficos, esquemas mentales que le sirvan como recuerdo para que usted pueda luego revisar la materia de una forma más fácil. Un ejemplo son algunos de los organizadores gráficos que los autores hemos colocado en su aula en la pestaña de refuerzo para que usted pueda estudiar de una forma resumida, pero es importante que usted aplique también estas técnicas para su propio aprendizaje, ¿sí? Ahora, importante aquí, bueno, tenemos la siguiente técnica, que es la técnica de resumen, que consiste en que usted resuma un conjunto de contenidos a través de una idea principal o una directriz, apoyados en detalles o en argumentos adyacentes. Es decir, que no me basta con lo que leí, sino que necesito observar algunos otros datos relacionados con el texto y redactar mi propio resumen con mis propias palabras para luego facilitar la réplica que yo tenga sobre este tema al querer contárselo a otros. ¿De acuerdo? Esta es la técnica de resumen. Importante aquí indicarles que no solo se aplica una técnica por separado, no es que aplico el subrayado y ya, puedo hacerlo, pero puedo subrayar, luego con esas subrayadas puedo aplicar lectura sustitutiva, luego con ello puedo realizar un resumen, es decir, tengo que encontrar mi propio modelo de aprendizaje, ¿sí? No es que voy a aplicar por separado, podría hacerlo, pero da mucho mejor resultado si es que yo combino estas técnicas y si es que logro realizarlo de una manera óptima, ¿sí? Bien, con esto terminamos este video. Les recomiendo que también estudien los tipos de lectura según según el nivel textual, y que recuerden que esto es solo un refuerzo. Usted debe ampliar su preparación para el examen en las guías didácticas de cada unidad, ya que ahí tiene el material más detallado y con ejemplos prácticos de cada tema, ¿sí? Mucha suerte en sus exámenes, continúen con los estudios y pues ánimo, que ya les falta poquito para terminar esta nivelación. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.